Cordillera FM presenta Temas Profundos con Marcos Palomo. Noticias internacionales para todo el mundo. Todas esas personas que están ahí, tenemos una llamada en línea ahora mismo con el comandante y camarada Marcos desde Madrid. Desde Madrid, España. Así es que déjeme ver cómo está esto por aquí. Vamos a conectar con Marcos para que nos oriente y nos diga qué es lo que está pasando en España. Parece que Pedro Sánchez no las tiene todas consigo. A ver, pero ya Marcos nos orientará y le hablará al pueblo dominicano. A ver, Marcos, buenos días, camarada. Qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, queridos camaradas. La verdad es que tenía ya ganas de entrar en antena con vosotros, pero las actividades políticas y el revuelo que hay por aquí, pues me han impedido un poco estar cerca de vosotros. Sí, pero por aquí andamos. Si puedes parar un poquito más el celular para que esté Unicef con nosotros. Ahí, camarada. A ver. Volvió, lo bajó. A ver, un momentito. Ahí. Bueno. No, acérquelo un poco más, camarada. Es que se le baja. Se le baja. Sí. Ok, de todas formas, la imagen se ve bien, aunque un poquito alejada, pero vamos a conversar, camarada. A ver, ¿qué nos trae usted desde Madrid, España, desde Europa y el mundo? Nos gustaría escucharme, nos gustaría que usted les informe al pueblo dominicano sobre las novedades en el ambiente de la madre patria, España, de Europa y del mundo. Pues yo ahora mismo estoy intentando veros porque no os veo. Yo no sé si hay algún problema aquí con la aplicación mía o con la vuestra, pero no soy capaz de ver la pantalla en este momento. No está muy bien, o sea, lo escuchamos y lo estamos mirando muy bien. Por cierto, camarada, usted se ve muy elegante con su camisa rojo sangre. Y eso no es nada, es la insignia que tiene del lado del corazón. Ah, la hoz y el martillo, yo no la veo bien. No, tiene ahí al otro camarada, el Che Guevara. Ah, al Che. Sí, ahí tiene el Che Guevara. Okay. Bueno, queridos compañeros, en principio saludos a los oyentes que os siguen a ese tan maravilloso programa que es La Cordillera, y saludos a mis compañeros y camaradas Rafael y Palmer. Y bueno, en principio yo creo que hoy es algo muy importante el hablar de lo que está pasando en España, porque os llevo observando y veo que estáis haciendo un análisis bastante acertado de todo lo que está pasando a nivel internacional, desde Argentina hasta lo que está pasando en Palestina, en Ucrania, etcétera, etcétera. Pero en España es algo muy curioso lo que ha sucedido, porque nos encontramos con un análisis político del 2023 muy curioso, que si queréis podemos abordarlo, o ir directamente a la situación actual de cómo se encuentra Sánchez en este momento con la situación política, porque la verdad es que no lo tiene fácil. Se ha creado un problema gordísimo porque no tiene consigo el apoyo total e incondicional de sus aliados, y Junts le está haciendo pasar un calvario, ¿no? Con el rollo del tema de la amnistía y de el futuro posible referéndum, que sin duda va a ser el segundo caballo de batalla de los independentistas, ¿no? Entonces, sí, ahora mismo la situación es compleja porque, como sabéis, ha habido una votación en el Parlamento para aprobar la ley de amnistía, que ha sido rechazada directamente por Junts, ¿vale? Sí. Y no la ha redactado... ¿Perdón? Sí, y que también he escuchado críticas muy severas a esa decisión del Congreso español de aprobar la amnistía,
incluso hay quienes han dicho dentro de España que con ellos se está legalizando el crimen y sobre todo la corrupción administrativa. ¿Qué nos puede decir sobre eso, camarada? Que no tiene nada que ver con la realidad. Quienes están difundiendo el hecho de que con la amnistía o con el pacto con Jung España se rompe, que realmente aparece la corrupción, etcétera, etcétera, no deja de ser la derecha y la extrema derecha. La inmensa mayoría del Parlamento, que es la inmensa mayoría de los representantes del Estado, del pueblo español, no están en contra de la amnistía, para nada. Hay una polarización en España que es importante que la gente lo sepa, es política. Es decir, España es un país tan especial que tiene una influencia muy grande los nacionalismos, es decir, los países, las regiones de España que forman un histórico, como es Galicia, el País Vasco y Cataluña, pero centrándonos en la derecha o la izquierda, España está dividida por la mitad. Es decir, la mitad de España es de izquierda y la mitad de España se siente de derechas. Lo que pasa es que la derecha, la ventaja que tiene que con la situación tan complicada que tenemos en España, muchísima parte de la clase trabajadora que no tiene una concienciación política suficientemente buena o por lo menos clara, está apoyando posturas de la extrema derecha o posturas de la derecha pensando que realmente está apoyando sus propios intereses, cuando no es así, ¿no? El Parlamento español no está en contra de la amnistía. De hecho, mayoritariamente el número de diputados que votará a favor de la amnistía definitivamente, porque ahora mismo nos encontramos en un parón de un mes nuevo en el cual el Partido Socialista ya está modificando la normativa de amnistía para que pueda volver a ser aceptada por Junts, ¿no? ¿Por qué permiso, camarada, permiso, déjeme hacerle una pregunta, porque hay muchos tipos de amnistía. En este caso, ¿a qué amnistía nos estamos refiriendo? Vamos a ver, la amnistía que se está reclamando es la amnistía para todas aquellas personas, políticos y gente del pueblo y de asociaciones civiles y asociaciones catalanas que en su día organizaron el referéndum. Para que quede un poquito claro, vamos a ver, lo que está pasando ahora no debería de haber pasado en un país como España, porque en un momento determinado, hace unos años, el pueblo catalán decidió convocar un referéndum consultivo que no era decisorio con su propio pueblo, es decir, con la gente de Cataluña, para conocer cuál era la verdadera sensación del pueblo catalán de cara a la independencia, y organizaron un referéndum de independencia. La respuesta del gobierno español en aquel momento fue muy dura, una respuesta de agresión contra el pueblo, con miles de detenidos y con líderes políticos de Cataluña elegidos democráticamente por el pueblo que tuvieron que exiliarse. Dicho esto, se creó una situación política muy rara y única en Europa, en la cual miembros del gobierno catalán legalizados en España tuvieron que exiliarse en un país civilizado como era España a determinados países. Algunos volvieron y los detuvieron. Y en España entraron en prisión un buen número de dirigentes políticos de organizaciones como Esquerra de Cataluña o el propio Junts en prisión. Entonces, ¿qué es lo que se está votando ahora? Una ley de amnistía, digamos, interna o nacional, en el cual todos esos líderes políticos que están perseguidos por la justicia española, todos esos miles de ciudadanos que están enjuiciados por la justicia española por haber puesto en marcha un referéndum, según ellos, ilegal, que además pusieron en marcha el artículo 152, que era un artículo restrictivo de la libertad en España, pues lo que están queriendo ahora es que esta gente quede libre, que puedan volver a España Puigdemont, que era entonces presidente de la Generalitat, y que puedan salir a la calle aquellos que están en prisión sin ningún tipo de cargo político. Nos estamos refiriendo a esa amnistía. Okay, no es una amnistía de guerra,
ni una amnistía que no tenga que ver con la libertad de expresión. No, muchas gracias, camarada, por... Muy buena aclaración, Marcos, Sí. porque, o sea, su intervención ha arrojado mucha luz al pueblo dominicano, porque aquí con el tema de la amnistía había o hay muchas confusiones, pero creo que esta intervención aclara muchas dudas. Muy agradecido por esa intervención, pero vamos ahora al tema de los problemas generales de Europa y del mundo. ¿Qué nos puede decir el camarada Marcos Palomo respecto a eso? Bueno, en principio, a mí me gustaría seguir hablando de la situación española, porque en el programa vuestro habéis tratado con bastante profundidad en las últimas semanas, que yo no he podido estar, cómo está la situación en el mundo, ¿no? Quizá un poco por la hermandad entre España y República Dominicana. A mí sí me gustaría que los oyentes tuviesen una clara fotografía de lo que está pasando aquí en España en este momento, ¿no? Porque tenemos ahora mismo una situación complicada en toda Europa. Sí, Marco. De la huelga de los agricultores. Sí, sería muy bueno. Háblenos, síganos hablando de España, camarada. Sí, entonces ahora mismo lo que nos encontramos es inmersos en unas elecciones gallegas, que es la parte noroeste de España, que tienen lengua propia, cultura propia, historia propia, y que hasta ahora, durante todo el proceso de la transición española, hasta las últimas elecciones, ha estado en manos de la derecha. Siempre ha sido el Partido Popular el que ha ganado todas las elecciones, y ahora mismo nos encontramos en un momento en el que el nacionalismo gallego, que se viene a sumar así al nacionalismo catalán y al vasco, podría dar una ligera sorpresa, porque ahora mismo la representante del bloque nacionalista gallego tiene serias opciones que, pactando con el Partido Socialista, pueda hacerse con el poder, o bien gobernar el PSOE o bien gobernar el Partido Nacionalista Gallego. Pero qué duda cabe que se va a producir un giro hacia la izquierda en Galicia después de más de 40 años gobernado por la derecha. Y esto es como consecuencia precisamente del ruido mediático y del sentimiento nacionalista que hay en una gran parte de la población española. Es decir, lo que hasta ahora se veía muy mal por la derecha, que era que determinados territorios quisiesen una independencia o por lo menos mucha más autonomía, se está viendo ahora como más natural. Y Galicia va a pegar un vuelco, creo yo, importante en estas elecciones que se celebran en los próximos días, ¿no? Esto viene también un poco a dejar con el culo al aire al presidente del gobierno y a Sumar, porque precisamente tanto Podemos como Junts le están sacando los colores y le están dejando con el culo al aire, ¿no? Ahora mismo Podemos ya ha votado en un par de ocasiones en contra del gobierno de coalición, se ha separado de Sumar y forma el grupo parlamentario propio. Entonces está radicalizando su postura, porque si no lo hace así va a acabar fagocitado por Sumar. Entonces, ¿qué nos espera esta legislatura? Pues una legislatura muy compleja, una legislatura muy difícil, en la que cada votación que se haga va a ser un pacto en sí mismo con todas las fuerzas políticas de izquierda. Y por otro lado tenemos a una derecha muy enrabietada, porque a pesar de haber ganado unas elecciones no puede gobernar, y se encuentra que va a rebufo de todo lo que se vaya a hacer en este país. Entonces está apoyándose en parte del Tribunal Constitucional, está impidiendo que se haga la reforma del Tribunal Constitucional que está pidiendo España desde hace varios años, y por tanto está incumpliendo la ley, la propia derecha, ¿no? Y lo que se avecina es una situación política muy difícil en España en los próximos 4 años. De hecho, hay mucha gente que piensa que este gobierno no va a durar 4 años. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la política es un juego de tronos. Es decir, todo el mundo cuando hay una negociación saca ventajas y beneficios, y ahora con esta negación por parte de Junts
de que la amnistía haya salido en la primera votación no refleja nada más que le van a apretar el cinturón a Pedro Sánchez para que convierta esa amnistía en una amnistía muchísimo más amplia, ¿no? La derecha se opone diciendo que van a sacar a la calle a terroristas, pero para mí los líderes del proceso, que es como se llama la operación, digamos, del proceso independentista, ni son terroristas ni nada que se le asome, ¿no? No han cogido un arma, no se han enfrentado al Estado ni al ejército, sino simplemente se han manifestado miles, o bueno, millones de personas en Cataluña, pues a favor no ni siquiera de la independencia, ojo, esto hay que dejarlo muy claro, sino por el derecho a decidir, porque se haga un referéndum, porque aquí no significa que si se hiciese un referéndum ahora mismo Cataluña se independizase de España, ¿no? Porque ahora mismo, según las estadísticas, apenas el 30 o el 30 y poco por ciento de los catalanes votarían independencia, pero en cambio el 90% de los catalanes o el 80% sí quieren un referéndum, como lo quiere una gran parte de la sociedad española, ¿no? No sé si queda un poco la cosa clara con el tema de Cataluña, ¿no? Pues sí, claro, muy bien explicado, Marcos. Eso está muy claro. Marcos, Luego, dime. Disculpe, camarada, ¿qué tiempo hace allá, si recordamos, que ha habido interrupción de un mandato que no haya completado su periodo? Hacen bastantes legislaturas. La última fue con la llegada al poder de Pedro Sánchez hace 2 legislaturas, es decir, unos 8 años, que fue cuando se le hizo la moción de censura y con el voto de en aquel momento Podemos y de Esquerra Republicana de Cataluña, del PNV y de los socios actuales del gobierno, Mariano Rajoy salió del poder. No llegó a poder renovar el mandato y de hecho ni siquiera aprobó los presupuestos del Estado. Estuvieron 2 años sin poder aprobar los presupuestos y al final no se aprobaron. Es decir, Pedro Sánchez los heredó, los modificó y los aprobó con sus socios de gobierno. Digamos que hace como 8 o 9 años que no se produce que una legislatura no llegue a su lugar, a su finalización. Siendo España un país de los más viejos del mundo y con una, creo que se le puede llamar democracia, que estemos ahora en el siglo XXI tratando un tema así de esa magnitud. O sea, algo que para mí Pues, es bien delicado. Pues sí, es absurdo pensar que España, que es uno de los países más viejos del viejo continente, valga la redundancia, pues la libertad de expresión, la libertad en general, está un poco en entredicho. De hecho, aquí en España tenemos a gente en la calle que además no se va a beneficiar de esta amnistía, como son raperos, o como son cantantes, o como son actores, o como son políticos, que en un momento determinado se han enfrentado a la monarquía principalmente y están en prisión o están enjuiciados, ¿no? Entonces, ahora mismo la libertad de expresión está muy coartada, porque aquí solamente los medios de comunicación hablan del mensaje oficial del Estado o del mensaje de la derecha, pero solamente tienen que ser los periódicos de los partidos como nuestro, el Correo del Pueblo, el que de alguna manera clarifica la situación. Fijaros hasta dónde llega la situación de la ley de libertad de expresión, que inclusive la radiotelevisión RT, que vosotros la veis ahí muy bien en América Latina, sí, aquí en España está bloqueada, no se puede ver. Es decir, los que tenemos conocimientos de informática llegamos a ella a través de otras vías, pero está prohibida. Aquí en nuestro país la han sacado de los canales de telecable. Yo la tenía instalada en mi casa y la desmontaron y no he podido verla jamás. La veo solo por el celular. Claro, eso es muy fácil. Eso para ver RT, y lo digo ya a los oyentes, para quien esté interesado en conocerla, que es la televisión rusa de habla hispana o de habla castellana,
que es una de las que tiene la postura más crítica con el imperialismo, se puede ver descargando en el ordenador o en el celular una aplicación que se llama VPN, que son cortadores o bloqueadores de señales restrictivas, y con una VPN descargada en el móvil o descargada en el ordenador, te deja acceso a cualquier emisora que esté prohibida en cualquier país. Porque lo que hace es que te cambia de país. Yo, por ejemplo, aquí en España me conecto y una vez me conecto desde Estados Unidos, otras desde Japón y otras desde Gran Bretaña, ¿no? Estando en España, porque la VPN lo que tiene es esa posibilidad. No es ilegal, aunque yo esté hablando de ello, no es ilegal, porque hay cantidad de VPN legalizadas y a disposición de los internautas, y yo os animo que veáis esa emisora descargándoos una VPN. Camarada, una pregunta o una observación que usted tenga con ese recibimiento que le hicieron a Milei allá en Israel, o Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué le parece esa ovación que hubo? ¿Eso es un show mediático o qué cambiaría la historia ahora para Milei? Vamos a ver, Milei, yo creo que, y espero, tiene los días contados. Milei, el llamado moto de la... Estamos de acuerdo ahí, camarada. Este hombre no ha hecho nada más que llegar y ha hecho una serie de medidas raras, como poner a familiares en cargos de poder, eliminar ministerios esenciales, y ahora, bueno, pues lo que ha hecho ha sido apoyar directamente el genocidio de Israel contra Palestina. Ni más ni menos que se ha pirado a Jerusalén y se ha puesto a disposición de Israel para que bueno, el pueblo palestino sea exterminado. Una postura de esa índole en su propio país va a tener unas contestaciones como las que ya está teniendo sus reformas económicas y políticas, ¿no? Entonces, a mí no es un show, él lo siente así, porque él es un reaccionario, él es un tío que junto... bueno, es de la cuerda, para que nos hagamos una idea, al Bolsonaro y al Trump. Va en la misma línea y él quiere heredar precisamente esa política a favor del imperialismo contra cualquier país que quiera desarrollarse democrática y cívicamente hacia el lado de la izquierda, ¿no? Y Milei, pues, para mí es lo peor que le ha podido pasar a Argentina desde hace muchísimos años. Bien. ¿Y qué opinión le merece, camarada, la anulación de la llamada política ómnibus de Milei? Bueno, pues a él lo que le interesaba fundamentalmente es anularla, ¿no? Entonces, es un retroceso en el proceso de libertades y es un retroceso en el proceso de los pactos y lo que es la política en general. O sea, eso estaba previsto que iba a suceder. Entonces, el pueblo argentino está empezando a responder y a salir. No olvidemos que el pueblo argentino es un pueblo muy combativo, y eso se echará atrás seguramente. Yo no tengo la menor duda. Sí, indudablemente que sí. Antes habéis hablado de un tema que me ha llamado mucho la atención y que es una realidad, y es por qué determinados países de Latinoamérica se están radicalizando un poco hacia posturas un poco de pérdida de libertad, y se están basando en un acontecimiento que parece que pasa desapercibido, pero que es muy importante y que está teniendo repercusiones en Latinoamérica, que es la lucha contra la delincuencia organizada. Sabéis que El Salvador ha metido la mayor cárcel, está construyendo la mayor prisión para delincuentes, y ahora mismo lo que ha hecho ha sido cargarse la delincuencia como tal. Bueno, pues hay muchos países de Latinoamérica que con esa excusa están tomando políticas restrictivas frente a la delincuencia, que por un lado parece bueno, pero ya la propia ONU ha alertado
sobre la pérdida de derechos de la ciudadanía con posturas similares a esa, ¿no? Porque no solamente están deteniendo a delincuentes, que sí, sino que están también deteniendo a opositores con la excusa de la delincuencia. Y hay que tener mucho cuidado. Antes habéis señalado eso, ¿verdad, Palmer? Claro que sí, Marco. Y ahí es donde yo digo, hay que tener cuidado. Las democracias tienen que repensarse, tienen que resetearse y tienen que tomarse las cosas más en serio, porque de buenas a primeras pueden comenzar a surgir gobiernos mesiánicos que vengan a emprenderla contra la delincuencia, y ahí entonces paguemos justos por pecadores. Sí, pero por ejemplo, Ecuador, que está cogiendo como un parámetro a El Salvador, Estados Unidos le está prestando toda la ayuda, todas las atenciones que ellos necesiten, y ellos le están abriendo la puerta para poder combatir la delincuencia. O sea, llámese que ahora, como es un paso que hay, un trampolín entre México, Colombia y todos esos países, Honduras, tienen que ir ahora con papeles, o sea, con cartas de un salvoconducto para poder transitar libremente por esos territorios. O sea, yo lo veo de una forma bien, porque era que la delincuencia no estaba arropando toda esa parte, y de ahí incluso utilizaba nuestro país como trampolín también. O sea, y aquí estamos combatiendo parte del narcotráfico, y allá era la pandilla, lo más peligroso era la pandilla, el narcotráfico. Usted vio en esos subterráneos cuánta droga sacaron de ahí, de ese subterráneo. O sea que... Sí. Claro, solamente, para que nos hagamos una idea, solamente el oficialismo, es decir, los que estaban en el poder en las últimas elecciones de Latinoamérica, solamente Paraguay ganó el oficialismo. Pero, por ejemplo, en Guatemala, en Argentina, en Ecuador, ha habido cambios y todo fundamentalmente basados en el tema de la libertad, las bandas organizadas, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de que también ha habido países que se han aprovechado el parón, os digo, perdón, el vacío judicial que hay. Os quiero recordar, por ejemplo, como Guatemala, por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que era precisamente la que analizaba la corrupción, ¿vale? Fue recurrido por el gobierno guatemalteco, es decir, al propio gobierno de Guatemala no le interesaba que hubiese análisis contra el tema, o sea, análisis no, seguimiento judicial contra la corrupción, como pasa en otros muchos países de Latinoamérica, ¿no? Sí, así es. Por eso, Marco. Inclusive Nicaragua, con todo el cariño que le podamos tener a Nicaragua, os recuerdo que también utilizó a la justicia para poner fuera de juego a muchos opositores, privándoles inclusive de propiedades y otra serie de cuestiones, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo está cambiando de manera dramática y explico yo creo que por qué. Si nos damos cuenta, hasta hace muy poquito tiempo el mundo ha sido monopolar. Es decir, solamente Estados Unidos era el que marcaba la política internacional y tenía sus seguidores en el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa desde hace un tiempo para acá? Desde la aparición del BRICS, desde del desarrollo de China, desde los avances de Rusia, que se ha convertido además en el primer país de Europa económicamente avanzado, es decir, el que mejores resultados ha tenido este año pasado, 2023, a pesar de las más de 1.500 sanciones internacionales que ha tenido, pues eso dice por dónde va el mundo, ¿no? Ahora mismo el mundo ya no es monopolar. Ahora es un mundo pluripolar en el cual hay dos bloques muy diferenciados económicamente, porque el problema está en el mundo, en la economía. Y Estados Unidos, es decir, Occidente, se encuentra con que ha reconocido indirectamente que las cosas no le van bien. ¿Y qué es lo que hace para que las cosas no le van bien? Cuando el capitalismo fracasa, genera guerras,
para que haya destrucción, para que luego haya reconstrucción. Y es una de las medidas que estamos utilizando a nivel internacional desde los Estados Unidos, ¿no? Por eso está pasando lo que está pasando, que están apoyando a la extrema derecha en todo el mundo. No solamente en América Latina y en Europa, en todo el mundo están apoyando a la extrema derecha. Y efectivamente las democracias tienen que espabilar, porque si no espabilan, no es de descartar en un futuro no excesivamente lejano una tercera guerra mundial, ¿eh? No es descartable. Se está radicalizando todo en el Mar Negro, en los países árabes, Mar Rojo, de guerra actual, en el Mar Rojo. Entonces, ¿qué le parece el comienzo de la tercera guerra mundial? Que creo que la tenemos. Dese cuenta los tíos, como están ahí. Ahí ya hay muchos países que están en guerra basado en eso, y usted sabe que eso no está bien, eso que está sucediendo ahí, porque eso va a contribuir para que las economías se vayan abajo. Cuando usted no pueda transitar libremente por la ruta que se ha utilizado siempre, y que ahora haya que agregarle más días, semanas, para que las mercancías lleguen a su destino. O sea, eso va a tener cierta consecuencia con nosotros. Claro, eso es lo que está sucediendo. De hecho, yo en mi última intervención del último día, que estuve con vosotros, no sé si recordáis que apuntaba que uno de los objetivos también que persigue Israel con hacerse con toda la franja de Gaza era el paso de mercancías hacia el norte de la franja de Gaza, ¿no? Es decir, hoy por hoy la economía está marcando la política internacional, pero esa economía está ahora mismo en manos del BRICS y está ahora mismo en manos de China y en manos de Rusia. Es decir, Occidente está yendo para atrás y se están empeñando en mantener guerras precisamente para que siga habiendo una necesidad de gasto económico que va a seguir existiendo. Mira, ayer hubo en Estados Unidos intervenciones de algunos diputados demócratas, inclusive republicanos, ya en contra de la guerra de Ucrania, es decir, porque le han dicho ya a Estados Unidos que dónde están yendo con los gastos que están teniendo cuando resulta que Ucrania está derrotada ya hace tiempo, ¿no? La tercera guerra mundial ya hace mucho que empezó, Rafael. Empezó económicamente, no es una guerra que empiece ahora. Lo que puede suceder que esa tercera guerra mundial en la que estamos inmersos económicamente hace ya años, donde el gran perjudicado es la clase trabajadora, no es difícil que pueda verse salpicada por acciones de ataques de unos países a otros dentro de los dos bloques que se están radicalizando y constituyendo, ¿no? Ahora, la semana pasada, Rusia y China han firmado el buen momento que tiene las relaciones chino-rusas, tanto económicas como militarmente, ¿no? Pero ahí viene un momento difícil. Camarada, ¿qué tal es cierto? Yo escuché que Putin estaba listo para sentarse en la mesa de negociación con Ucrania. ¿Qué tal es cierto eso? Vamos, Putin lleva desde el primer minuto diciendo a Ucrania que se negocie. Quien no quiere negociar es Ucrania, pero no es que no quiera negociar, que no la dejan negociar. Ahora ya Estados Unidos le está pidiendo que negocie porque sabe que es una sangría económica para el país y una vergüenza para Occidente, que un solo país como es Rusia se ha enfrentado a la OTAN y va ganando. Entonces, ahora mismo las negociaciones se van a tener que dar sí o sí en un periodo de tiempo no excesivamente grande, porque Ucrania está totalmente devastada. Ucrania no tiene recursos ahora mismo, está hipotecada al 100%. Es más, parte de las armas que le están llegando están siendo destruidas fácilmente, como los tanques Leopard por Rusia, y una parte del armamento que le está dando Occidente, el propio ejército ucraniano lo está vendiendo a otros países. Es decir, ellos saben que no van a poder ganar ni avanzar, y la guerra de Ucrania ha pasado a un segundo plano con la de Palestina, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Occidente la da por perdida.
Y ahí Ucrania pues no le quedará más remedio que aceptar al Donbass, que Donbass siga perteneciendo o se una a Rusia y convocar unas nuevas elecciones. Pero Rusia quizá lo único que pretende es destruir el nazismo en Ucrania, porque si ahora mismo se firmase la paz, se llegasen a unas elecciones y no se depurase al nazismo en Ucrania, correríamos el riesgo de dar marcha atrás en unos años, ¿no? Entonces, uno de los objetivos fundamentales que tiene Putin es acabar con el nazismo en Ucrania. Sí, porque Pero, si no se desintegra, si no se desarticula esa estructura nazifascista en Ucrania, lamentablemente los problemas continuarán, el conflicto continuará lamentablemente. Pero Marcos, claro, dos cosas. Primero, un dato que a mí me resultó interesante, que escuché ayer, fue que definitivamente los 7 países que habían sido aceptados como nuevos miembros del BRIC, que recordamos que son Etiopía, Emiratos Árabes, Irán, Argentina, entre otros, ¿no? 7 en total, ya se convirtieron definitivamente en miembros de pleno derecho de los BRIC. Pero al compás de eso, ahora el papel del BRICS en la economía mundial ha virado las cosas. Ahora resulta que con esa incorporación, el Producto Interno Bruto, la participación en el Producto Interno Bruto mundial de los BRIC, ahora pasa a ser de un 35% contra un 31% del G7. Y por otro lado, Marcos, no sé si escuchaste la entrevista que le hizo el periodista Carlson a Vladimir Putin. Cuéntanos, coméntanos de eso. ¿Qué tú escuchaste? Quizás el pueblo dominicano y el mundo que nos sigue no lo ha escuchado. Por favor, coméntanos. Mira, esa entrevista ha sido una entrevista muy llamativa, muy importante, porque duró casi más de 2 horas. Yo, desde luego, animo a que la veáis, porque Tushar Carlson intentó de alguna manera dejar encima de la mesa cómo va a ir el mundo en el próximo tiempo. Y Putin, para resumirla, lo que vino a decir es que algo parecido a lo que tú has dicho: el mundo va a cambiar, el mundo no puede seguir como está, la riqueza hay que distribuirla, hay que repartirla, y ahora mismo el imperialismo tiene que acabar, ¿no? Entonces, Putin lo que ha demostrado con esa entrevista es que tiene poder, que ahora mismo los BRICS y que ahora mismo la economía va a cambiar de manos dentro de muy poquito tiempo. Pero no solamente la economía, sino la economía y el poder mundial a nivel militar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí Carlson lo que intentó pues, en un principio pues fue autodefender el sistema que está imperando, pero acabó reconociendo que realmente vamos hacia un nuevo orden. ¿Cómo diría yo? Un nuevo orden mundial. Esto va a cambiar mucho, ¿no? Así es. Y bueno, si encima tú le sumas, Marcos, que hay otros 46 países que están en fila esperando su membresía en los BRIC, creo que ya el G7 tendrá poca cosa que buscar en el mundo. Hablamos de potencias petroleras como, por ejemplo, Argelia, Egipto, Indonesia, Malasia, Vietnam, que están pidiendo, están solicitando su incorporación a los BRIC en los próximos años.
Es Claro. decir, que a mí me parece que el grupo de los G7 ya quedará en una posición quedará situado en una posición de segunda categoría, y con ello, por supuesto, sus políticas necesariamente serán suplantadas. Me parece a mí. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, bueno, no, es que no hay nada que opinar, es lo que tú acabas de decir. Todo eso resumo en lo que es el nuevo orden mundial que se está estableciendo, en el que va a dominar, por un lado, lo que es lo que nosotros podíamos llamar el mundo de izquierdas, ¿no? De hecho, en la entrevista que le hicieron a Putin el otro día, pues lo que viene a resumir es que por fin, Occidente ha escuchado a Putin. Hasta ahora no le ha escuchado. Y por fin, todo lo que son los mensajes de censura que había habido y todos los cuentos infantiles que se estaban creando contra Putin se han caído por los suelos, ¿no? Entonces, claro que el mundo está cambiando y que esta entrevista que le hizo Tucker a Putin, pues es una entrevista muy, muy importante de por dónde van a ir los tiros en los próximos años, ¿no? De hecho, ahora acaban de firmar un acuerdo, tanto Estados Unidos, en África Occidental con China, para que realmente Estados Unidos deje de tener y Europa deje de tener la importancia que están teniendo en África. África Occidental se va a unir dentro de muy poquito tiempo al desarrollo económico que tienen los BRICS, dentro de muy poquito, ¿no? Y ahí lo que vamos a encontrarnos son que el grupo, no solamente el G7, sino el grupo del Fondo Monetario Internacional que defiende a Occidente se va a ir al carajo, ¿no? Ahora mismo hay países que ya están calcando el modelo económico que se están empezando, que se lleva realizando en China hace mucho tiempo, ¿no? El mundo va a cambiar, pero sobre todo por la parte económica, y esperemos que si hay un confrontamiento internacional a nivel mundial, pues no sea excesivamente sangrante y que sirva efectivamente para derrotar de nuevo al nazismo, que se sigue peleando y manteniendo en muchísimos países, no solamente de Europa, sino de Latinoamérica, y también quiere hacerlo también en África ahora, ¿no? Ciertamente, así es. Dígame, usted no nos ha dicho qué sucedió en la reunión del 4 y el 5 allá con ustedes. Del Comité Central del PTE. Háblenos del Congreso, del Partido de los Trabajadores de España. Tuvimos la reunión del Comité Central del Partido de los Trabajadores, al que invitamos a algunos dirigentes destacados del partido para hacer un análisis precisamente pues de lo que estaba pasando en el mundo y en Europa, y ver un poco las perspectivas de desarrollo del partido. Nosotros somos un partido pequeño, es decir, todavía, aunque fuimos un partido tremendo en los años de la transición, desaparecimos en los años 80 y en el año 80 y volvimos en el 2014. Desde entonces, bueno, pues el objetivo ha sido desarrollar el partido en toda España para en un momento determinado poder tener una presencia parlamentaria. Pero nosotros no somos un partido parlamentario. Nosotros somos un partido de calle, un partido de desarrollo de masas, un partido de desarrollo de cuadros y un partido que de sindicatos. De sindicatos y luchas de clase. Ahora mismo el tema sindical, bueno, una de las cosas que se aprobó en la reunión de este fin de semana, pues fue el desarrollo de la Confederación de Sindicatos Unitarios de los Trabajadores, que fue el sindicato que tuvimos en su tiempo para hacer frente a las políticas reformistas que están teniendo en España tanto comisiones obreras como UGT, ¿no? El mundo sindical en España está en manos de la socialdemocracia, sí, y está impidiendo que miles y miles de trabajadores se manifiesten, ¿no? Fíjate qué situación se produce en España ahora, que tenemos en la calle a miles de agricultores que están pidiendo reformas agrarias
digamos, en beneficio de los productos, del consumidor y que la política de precios europeo cambie, ¿no? Pero es una situación tan compleja que la derecha se está haciendo con esa movilización de la gente en la calle, es decir, del movimiento agrícola. Porque lo que puede parecer como un proceso, digamos, de huelga de la clase trabajadora del campo contra el gobierno y contra Europa, hay que analizarla muy, muy, muy bien, porque esta huelga, aparte de que pueda llegar a beneficiar a los campesinos, a los agricultores, está beneficiando a la extrema derecha, porque inclusive las tres organizaciones agrarias importantes de agricultores están siendo marginadas por un colectivo de agricultores que constituyó y que creó, que se llama Sociedad Civil, que constituyó la derecha en Cataluña para luchar por el independentismo, y Sociedad Civil está intentando controlar esta huelga de agricultores en España, ¿no? Hasta ahora, inclusive, poniendo reivindicaciones que nada tienen que ver con los problemas del campo, como la reforma de la Constitución, con el tema del cambio de cómo influyan los votos, con el tema del referéndum, de la amnistía, es decir... Entonces, una huelga política, Marcos. Es una huelga política que sí, que está escudada en que los precios de los agricultores ganan poco, pero es que el 70% de la tierra de España está en manos de latifundios. Sí, Es de decir, grandes latifundistas, llamados productores agropecuarios. Claro, ¿y qué es lo que pretenden con estas movilizaciones? Que no digo que no haya que aprobarla para que los productos lleguen a la mesa del consumidor a menor precio y que realmente los intermediarios no se lleven las tajadas que se llevan. Pero lo que sí que es cierto que eso beneficia económicamente a grandes latifundistas más que al pequeño agricultor. Hay pequeños agricultores que se tienen que buscar la vida y que inclusive están vendiendo la mercancía ya directamente en los propios pueblos a precios inferiores, pero lo que no es normal, por ejemplo, que un kilo de plátanos se lo paguen a ellos a 0,50 euros, cuando resulta que en el mercado está a 3,5 euros, ¿no? 3,50. ¿no? Eso es absurdo. Lo mismito que aquí, Marcos. Los intermediarios. Lo mismito que aquí. Hay una casta de buitres llamados intermediarios que son los que se quedan con las riquezas que genera la actividad agropecuaria. Así es. Claro. Ahora mismo yo creo que las huelgas ciudadanas que ha habido en España históricas por parte de los sindicatos están paradas, y contribuyó mucho a pararlas el gobierno socialdemócrata de Podemos y del PSOE. Es decir, Podemos cuando opta más por el tema parlamentario que por la calle, realmente paraliza el movimiento ciudadano, y solamente ha habido algunos colectivos, como han sido las mujeres, como han sido los jubilados, que se han mantenido en pie de guerra durante muchos años, y ahora siguen, pues haciendo actos de presencia en días concretos del año. Pero lo que es la lucha en la calle, la lucha sindical prácticamente ha desaparecido. Y viene a llamarme la atención que precisamente ahora el gran revuelo mediático que se monta con manifestaciones sean tractoradas del campo, que además van en contra del gobierno, no solamente en contra de las cuestiones de las medidas europeas. De hecho, están en Madrid, cerca del estadio del Wanda anoche, que yo estaba trabajando con el taxi, y pasé por allí, había miles de tractores allí, y una de las ideas que van planteando era: vámonos a Ferraz, como hace la extrema derecha, vámonos a protestar con los tractores a Ferraz, pero no los han dejado pasar, claro. Muy bien, muy bien. Marcos, intereses políticos.
Sí, disculpa Marco la interrupción. Una pregunta. Pero fíjate que en Alemania, en Rumanía, en Polonia, creo que en la República Checa han habido protestas análogas a esta, donde los agricultores están tirados a la calle reclamándole a los gobiernos de sus respectivos países, porque la política las políticas agropecuarias de ellos con respecto a Ucrania, según ellos mismos dicen, los está llevando a la quiebra. ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué otros detalles tú conoces, Marcos? Vamos a ver, tanto como llevarlos a la quiebra, no. Lo que pasó ahí fue que cuando empezó la guerra de Ucrania, la Comunidad Económica Europea lo que hizo fue quitarle los aranceles a los productos ucranianos para que Ucrania de alguna manera pudiese mantenerse económicamente y seguir desarrollando la guerra. Entonces eso perjudicó, obviamente, y fue una política desleal frente a los productos europeos agrarios. Efectivamente, es una de las reivindicaciones, ¿no? Llegar a decir que le quiten los aranceles a Ucrania. ¿Por qué? Porque las sanciones que se están haciendo perjudican a unos países y a Ucrania la estaba beneficiando. Y sí que es cierto que ha habido países de Europa donde han salido a la calle los tractores y que está habiendo reivindicaciones en toda Europa contra las medidas de la Comunidad Económica Europea respecto de los aranceles y de los precios de los productos. Pero bueno, no significa, yo no estoy de acuerdo con que esa política haya arruinado el campo de ningún país de Europa, no, simplemente que ha dado beneficios a determinados países, a Ucrania frente a determinados países. Pero, por ejemplo, aquí en España los agricultores españoles se están quejando de que Marruecos es el que se está llevando ahora mismo la palma con los productos que suben desde Agir para arriba, ¿vale? Y que llegan a Europa atravesando el Peñón de Gibraltar y atravesando España, cuando lo que no dicen es que la mayor parte de toda esa fruta y verduras y hortalizas que están subiendo desde Marruecos, quienes las están exportando son empresas españolas. Ya. Que las están comprando. Beneficiándose. Las están vendiendo en Europa. Sí. Camarada, hay una pregunta aquí que me hace un oyente donde él dice que no sé si ustedes vieron en esta semana pasada, la prueba de la bomba más grande que puso en marcha Estados Unidos. O sea, dice que fue una bomba bien potente que había puesto en prueba. ¿Había escuchado algo así? Sí, ha habido una yo no sé si se ha llegado a poner en prueba, ahí tengo mi duda. Sé que la han creado, es una bomba que es 10 veces más potente que la última que existía, pero eso yo lo encuadro dentro de las mismas políticas disuasorias que hace Corea del Norte frente a Estados Unidos. Y ahora lo está haciendo Estados Unidos frente a Rusia y China. Les está diciendo, oye, mira, que yo tengo la bomba más potente, ¿no? Yo eso le doy importancia relativa, como se la doy la importancia relativa cada vez que Corea del Norte hace un lanzamiento de misiles o de pruebas atómicas para decirle al mundo, oye, estoy aquí, ¿no? Pero yo no le doy... Vamos, de hecho ha pasado bastante desapercibido aquí en Europa, ¿no? Sí que es cierto que Estados Unidos ha hecho una prueba, me parece que ha sido en el desierto de Arizona, y ha dado a conocer al mundo que tiene una bomba, no recuerdo cómo es en concreto a nivel técnico, pero que sí que es 5 veces más grande que las bombas más importantes que hay. Ok, camarada, yo tengo una inquietud y o sea, vamos a volver atrás donde empezamos. En los años, a finales de los 70, siendo yo un joven, nosotros apoyamos mucho el gobierno sandinista que luchaba en contra de la dictadura de Somoza. De Somoza. Entonces, yo veo algo extraño,
Por ejemplo, cuando Fidel entró con su invasión a Cuba, entraron disfrazados de algo y cambiaron de opinión, ¿verdad? Iba por la liberación de Cuba. Entonces, así mismo entraron los sandinistas bien preparados y pudieron destruir a Somoza, que tuvo que exiliarse y luego lo ametrallaron. Lo asesinaron. Entonces yo veo ahora que la dictadura más fuerte que puede existir en el hemisferio nuestro es lo de Nicaragua. O sea, no sé si es dictadura, si es comunismo, si es derechista. ¿Cuál es la idea que usted ve y qué lo ha llevado a él a tomar esta decisión que está viviendo en Nicaragua? Creo que Vamos a ver. Creo que el único país... Entiendo un poco tu pregunta y es una inquietud que inclusive aquí en España tenemos o se tienen dentro de la izquierda en general. La izquierda española apoya a Nicaragua a nivel general. Es decir, yo he ido inclusive a la Embajada de Nicaragua, nos han invitado, hemos estado en la celebración de su último aniversario como república y demás. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Efectivamente, la revolución nicaragüense originaria no tiene nada que ver con la situación actual que tiene Nicaragua ahora, ¿no? Nicaragua es para mí no es socialista, desde mi punto de vista, ¿no? Nicaragua va avanzando, quiere avanzar hacia el socialismo, pero es un país que es antiimperialista, fundamentalmente, ¿no? Y es antiimperialista por beneficio propio, es decir, porque si no fuese antiimperialista, Nicaragua ya no existiría como tal. Es decir, Estados Unidos tiene bloqueado a Nicaragua, igual que tiene bloqueado a Venezuela, igual que tiene bloqueado a Cuba, pero Nicaragua sigue teniendo el respaldo mayoritario de la población, ¿vale? Ahora mismo está utilizando mucho a la justicia para quitarse de en medio a cualquier tipo de opositor que pueda haber dentro de Nicaragua. Pero sí que es cierto que Nicaragua se ve constantemente atacada desde el interior por infiltrados de la CIA y por infiltrados de Estados Unidos para derrotar ese régimen. Porque es un régimen que no puede... O sea, no le viene bien a Estados Unidos como no le viene bien Cuba, ¿vale? Pero Nicaragua está creciendo muchísimo económicamente, está creciendo en turismo, está creciendo en sanidad, está creciendo en todos los aspectos. Yo creo que es lo contrario. Porque ¿por qué nosotros abogamos por la libertad de expresión? Eso yo creo que lo que el mundo aboga y lucha por la libertad de expresión. Entonces, donde usted lo tienen cohibido, eso no es democracia, eso es dictadura. No, me he acordado precisamente cuando iba a hablar de ese tema. Es decir, yo estaba hablando de los aspectos económicos y sociales del país, pero estaba diciendo que es un país que a nivel de libertad interna está siendo reducida porque está utilizando la justicia para privar de opciones a la propia oposición en sí. Pero bien es cierto que si no lo hiciese y no atacase a la propia oposición, ahora mismo lo que tendríamos en Nicaragua sería un enfrentamiento muy fuerte y muy serio, ¿no? Pero que falta libertad, pues claro, en todos los países donde tienes que luchar contra la oposición, el imperialismo y tal, tienes que coartar la libertad a una parte de la población. Pero los resultados mayoritarios de las elecciones y de la forma de actuar del gobierno nicaragüense, bueno, va dando pasos hacia una política más socialista, ¿no? Pero con las carencias de la falta de libertad y de la falta de poder desarrollarse cualquier ciudadano como quiera a nivel de la libertad de expresión. Pero yo también te diría una cuestión, Rafael. La libertad de expresión es un término que acuñó hace muchísimos años el Occidente, porque no nos olvidemos que dentro de los movimientos socialistas, de los países socialistas,
existe lo que nosotros en su día llamábamos y llamaba Lenin la dictadura del proletariado. Es decir, la democracia en sí misma como tal no deja de ser la presión de la mayoría contra la minoría. Es decir, cuando tú estás en una sala con 20 personas y votáis una cosa y 3 votan lo contraria, se está ejerciendo una dictadura contra esas 3 personas, porque esas 3 personas no se van a poder desarrollar democráticamente o libremente como quieran, ¿no? Eso pasa a nivel político de mayor medida. Es decir, si ahora mismo en la mayor parte de la población de Cuba o de Nicaragua o de Venezuela no se antepusiese a los que están en contra, pues no se podría avanzar. ¿Y eso qué significa? ¿Que haya dictadura? No, simplemente que es una democracia donde la mayoría del pueblo, la mayoría de las decisiones influyen sobre la minoría, ¿no? La democracia en sí tiene fallos. O sea, la democracia en sí no es una situación paladín y una situación real de la comunicación entre las personas, ¿no? Sí, pero algo que está tangente es, por ejemplo, Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, no hay elecciones libres. Usted no puede elegir. Ellos eligen ellos mismos como dictatoriales. No, eso no es así, Rafael. Eso no es así. En Venezuela no es así. Perdona que te corrija. Desde mi punto de vista, Venezuela se presenta a la oposición a las elecciones. Venezuela hay libertad de partidos. Están legalizados un montón de partidos. Y lo que sucede que el sistema electoral y el apoyo del pueblo hace que mayoritariamente sigan saliendo los mismos, ¿no? O sea, pero no es. De hecho, en las últimas elecciones venezolanas hubo más de 150 observadores internacionales, entre ellos el antiguo presidente de España, Zapatero. No, y Jimmy Carter, que tuvo que salir, se fue esa misma noche de las elecciones. No, don Rafa. Ellos certificaron que las elecciones fueron limpias. Eso es lo que yo recuerdo. Amén de que yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace el presidente Maduro. Pero sí, ellos certificaron que las elecciones fueron libres. Pero, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo que la candidata más popular y más, la que tiene más popularidad en Venezuela, no la dejan ni siquiera entrar a Venezuela, o sea, para que ella se pueda postular. Pero vamos a ver, Rafael, no la dejan entrar en Venezuela porque es un agente de la CIA. Porque esta mujer defiende los intereses de Estados Unidos dentro de Venezuela. Es decir, no seamos ingenuos, y cuando Guaidó es apoyado por Estados Unidos y cuando el otro que está en la cárcel lo liberan y sale fuera y empiezan a atacar a Maduro, lo que están atacando es el desarrollo socialista. Y esta candidata, que no recuerdo el nombre ahora, pues ya se han demostrado la vinculación que tiene con la CIA y la vinculación que tiene con los Estados Unidos, es más, la vinculación que tiene con Trump, ¿no? Entonces, ¿cómo la van a dejar entrar? Si es una enemiga del país, normal. Pero ahí donde yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos, ahí tienen la libre expresión con los partidos, llámese socialista, llámese de dónde, pueden existir los partidos y no los persiguen. Sí, pero escúcheme, don Rafa. Lo que Marcos quiere decir es que esa es una persona que ya no solo está tildada, que está demostrada que es agente de la CIA, por tanto ya está fuera del juego democrático. ¿Por qué? Porque ya está tendenciada. Es una persona que cobra dinero pagado por un gobierno internacional enemigo de Venezuela. Entonces, ya esa persona está descalificada para ser candidata presidencial. Y eso no ocurre en Venezuela. Eso lo haría cualquier gobierno del mundo y cualquier país del mundo, que a una persona que sea pagada y reciba dinero de parte de un gobierno enemigo le permita ser candidato presidencial. Eso lo haría cualquier país del mundo. Ahora,
Ahorita nosotros tocábamos un tema con el compadre, el tema de la candidatura de Ramfis Trujillo. Y la verdad, yo no tengo duda de que en la República Dominicana hay una democracia incluso más abierta que en cualquier país del mundo. Pero mire el caso de Ramfis Trujillo. El cuatrenio pasado no le permitieron ser candidato presidencial. Pero eso es la Constitución o un mandato. No. Eso no es ni la Constitución ni un mandato. Porque ese señor es dominicano, igual que usted e igual que yo. Pero no le permite el Tribunal Electoral de nuestro país ser candidato presidencial. Entonces digamos que en República Dominicana también hay una dictadura. Y no es así, don Rafa. Aquí todo el que quiera ser presidente, que haya sido ex militar, que haya sido lo que sea, porque por ejemplo el Partido Comunista va a elecciones aquí. Exactamente. El PSD llevó candidato presidencial a Narciso Isa Conde. Pero ahora dígame, ¿por qué a Ramfis Trujillo no le permiten ser candidato? Pero es bien claro. Porque si es tan dominicano como usted y como yo. ¿Qué sucedía aquí si usted mencionaba el nombre Trujillo? Nada. Simplemente es un dominicano y tiene tanto derecho a ser candidato presidencial como tiene Luis Abinader. Usted sabe que no, y está consciente de eso, que aquí había un mandato que decía que la familia Trujillo no podía entrar al país. Está bien, pero ¿por qué? Si son dominicanos también. Oye, entonces, pero ¿por qué no pueden entrar al país? Entonces eso también es represión. Pero eso no viene de ahora, eso viene de hace más de 40 años. Sí, pero no importa. Si somos un país democrático, don Rafa, y yo soy dominicano, ¿por qué a mí no se me puede permitir entrar a visitar y a vivir en mi país si yo soy dominicano y amo mi patria? Quiero yo saber, y si quiero ser candidato, a mí el país, ni las leyes, ni nada puede impedirme que sea candidato, porque yo soy dominicano también. Entonces la patria es para unos dominicanos y para otros no. Entonces vamos a dejarle y a legalizarle todos los bienes que ellos dejaron aquí en el país y vamos a devolvérselo. Pues mire. ¿Puedo hacer un comentario al respecto de lo que estáis hablando? Sí. Mirad, las leyes las establecen los gobiernos en un momento determinado de una coyuntura política concreta, y en ese momento pues la familia Trujillo quedó, entre comillas, expulsada del país, y obviamente por la historia y la trascendencia el país se curó en salud, como se dice aquí en España. Pero han pasado ya 40 años, es decir, todos los bienes que fueron quitados a la familia Trujillo, en principio no hay por qué devolvérselos, porque eso ya pertenece al Estado. Pero si alguien, una familia, un nieto, una persona que pasado los años ha pertenecido a esa familia y tiene una concepción del mundo democrático, yo pienso como Palmer, no hay por qué prohibir que esa persona pueda poder presentarse a unas elecciones siempre que pueda. Ahora exactamente, bien, Marco. Imaginemos ahora, por ejemplo, aquí en España se presentan a las elecciones descendientes de Franco, a través de Falange. No ganan nada, no avanzan. Pero en cambio, si llegase ahora mismo el partido, alguien diciendo voy a presentarme, soy de los Franco, pero además me presento con la misma política de mi padre y quiero ilegalizar a los partidos, claro que no se permitiría, ¿no? No tenemos que confundir la libertad de expresión o la democracia con una dictadura que no lo es, ¿no? Hace un ratito tú has hablado de Estados Unidos. Es que en Estados Unidos todo el mundo puede votar. Estados Unidos es un camelo. Solamente hay dos partidos políticos, que es el demócrata y el republicano, que son lo mismo
con condicionantes sociales, ni más ni menos. Y el resto de los partidos, aunque están legalizados, la propia ley electoral los impide la posibilidad de entrar en el Parlamento. Yo viviendo pueden entrar con un diputado. Viviendo en Estados Unidos, yo vi 3 partidos. O sea, vi un independiente que fue Ropero, que fue uno de los más ricos de Estados Unidos, y fue a elecciones. O sea, sí, hay tres. En el Parlamento americano hay 4 partidos políticos. El demócrata, el republicano, y luego en 2 condados determinados partidos independientes, pero son simbólicos, que además están vinculados o bien al Partido Republicano o bien al Partido Demócrata. Nosotros, el Partido de los Trabajadores de España, tiene relaciones con el Partido de los Comunistas de Estados Unidos, frecuentes. Y ellos, en las primeras elecciones, o sea, en las primeras campañas, no se presentan a las elecciones, y como no ganan nada, porque no sacan, la ley electoral no les permite hacer nada, luego ellos piden el voto para los demócratas. Pero para mí eso no es democracia. Bueno, democracia es como en España, te puedes presentar 20 partidos. Hay una ley electoral tan abierta que te puedes presentar. Bueno, camarada, ya el tiempo se nos ha agotado. Créanme que tuvimos un buen tiempo y para nosotros es un orgullo, más que un honor. Marcos, una gran participación. Ojalá podamos seguir hablando el próximo domingo. Tu intervención ha arrojado muchas luces al pueblo dominicano y al público que nos sigues, pero sobre todo a Rafa y a mí. Así que muchas gracias. Yo lo agradezco mucho, pero sabéis que mi vinculación con República Dominicana es muy estrecha, es muy buena, y para mí ahora mismo creo que República Dominicana es el líder en el crecimiento latinoamericano, con un 5% continuado desde el 2019 del Producto Interior Bruto, y es uno de los países además de mayor estabilidad en el continente. Y eso tenemos que seguir manteniéndolo, a pesar de que las elecciones próximas van a ser un poco complejas entre Abinader y Leonel, ¿no? Sí, ya hablaremos en su momento de República Dominicana, que por cierto casi nunca nos da tiempo de hablar, pero cualquier cosa que yo pueda apoyar y ayudar al pueblo dominicano me va a tener siempre de su mano. Marcos, el próximo domingo aquí tenemos elecciones. Lo sé. Elecciones parlamentarias. Bueno, yo dudo que pueda estar en el programa porque tengo que ir a Santo Domingo a votar. Yo no voto en Bonao. Así que el otro domingo, entonces, nos gustaría hacer un encuentro contigo de este tipo para que hablemos de la República Dominicana. Me encantará. Camarada, me encantará. Y analizar las elecciones, qué es lo que ha pasado y demás. Sí, lo que ha pasado y por qué pasa y qué se prevé para las presidenciales, etcétera. Lo que habíamos hablado de la punta del lápiz, lo podemos hacer de una vez. ¿El qué es eso de la punta del lápiz? O sea, lo que íbamos a hacer para publicarlo. La columna que me iba a escribir. Ah, te refieres, estás hablando conmigo, el artículo que te dije, ¿no? Sí, señor. Vale. No, estoy en ello. Vosotros pensar que por suerte o por desgracia todavía sigo trabajando, sigo en activo, ¿no? Entonces yo trabajo de noche. Prácticamente he puesto el despertador para poder estar con vosotros, porque me ha costado esta mañana a las 10 de la mañana. Y he puesto el despertador para poder estar en el programa con los oyentes y con mucho vosotros, sacrificio, ¿no? Marcos, mucho sacrificio. Vamos a hacerlo así. Cuando tenés tiempo, entonces lo vamos a hacer. Sí, yo estoy con el tema del artículo. No te preocupes, que os mandaré un artículo propio para vuestra revista sin ningún problema. Y bueno, pues cada domingo que yo pueda, sí que estaré con vosotros en el programa de la Cordillera. Muchas gracias, Marco. Gracias. Y cuando tú puedas, sin presión, porque sabemos que tú eres una persona muy ocupado.
Así que feliz resto del día y feliz resto de la tarde, ya de la noche para ustedes ahí. Así que muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos los oyentes de mi parte. Un abrazo, Marcos. Gracias. Que tenga un feliz resto del día y de la noche. Felicidades, mi hermano, camarada. Gracias por tu intervención.